Muy buenas familia, bienvenidos, nuevo vídeo en el canal y esta semana vamos a hablar de una cosa que me habéis pedido bastante, aunque he hecho una encuesta en la pestaña de comunidad del canal y no es el añadido preferido en cuanto a teclados mecánicos se refiere, pero sí es un añadido que os gusta bastante y son las pantallas OLED. Aquí tengo un pequeño macropad, un monorule con una pantallita OLED de 128 x 32 píxeles, perfecta para verla así o así, ¿vale? Según el modelo de teclado que tengáis, pues podréis ponerlas de una manera o de otra. Y hoy vamos a aprender cómo sacarle partido. Obviamente se van a quedar muchas cosas en el tintero, muchas de ellas porque además no tienen relación directa con QMK, influyen otro tipo de cosas como sacar la temperatura del ordenador, sacar la fecha y hora del ordenador, si tienes alguna notificación del WhatsApp. Se pueden hacer muchas cosas, pero eso no implica directamente desarrollo en QMK, se escapa un poco de lo que es este curso avanzado de QMK, así que yo os dejo ahí un poco las ideas para que vosotros las investiguéis. Hoy le vamos a dar un uso un poco más habitual, que es el de mostrar textos. Vamos a mostrar la capa en la que estamos, vamos a mostrar si tenemos el bloqueo de mayúsculas activado, el bloqueo numérico activado, vamos a mostrar logotipos, vamos a mostrar imágenes y también animaciones. Más o menos con esa base ya tendréis una base potente, por así decirlo, para poder hacer muchas más cosas que os dejaré investigar a vosotros mismos. Por supuesto, como siempre, si no estáis suscritos al canal, este es un buen momento para que os suscribáis y si este vídeo os gusta, pues ya sabéis que me ayudáis un montonazo dándole un poderosísimo like y compartiéndolo con vuestros amigos. Así que nada, vamos sin más dilación, que no me quiero enredar mucho porque este seguramente vaya a ser un vídeo un poquito largo, pero creo que le vais a sacar bastante partido. Así que mientras sacamos nuestro Visual Studio Code, os recuerdo que bueno, pues esta serie de vídeos, perdona, esta ventana no es esta serie de vídeos enfocados a QMK, ya sabéis que están enfocados a personas que no tienen por qué saber programar o no tienen por qué saber programar mucho, así que intento explicar las cosas de una manera que, bueno, pues simplemente teniendo el código, que como siempre os dejaré en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, así como todos los enlaces y todas las cositas, os las dejo en esos dos sitios para que simplemente pues podáis cogerlos, no tenéis que andar ahí escribiendo demasiado, ¿vale? Así que, bueno, pues eso, si hay alguna cosa que la explico de forma un poquito chabacana, bueno, pues que, y vosotros sois ávidos programadores que lo sabéis todo sobre métodos, funciones, arrays y demás, bueno, pues si explico algo de forma un poquito de andar por casa, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que este es el motivo. ¿Qué estamos viendo aquí ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo estamos viendo un rulesmk y un keymap.c. Archivos que, si bueno, pues si habéis seguido esta serie de vídeos avanzados sobre QMK, ya deberíais de conocer. Y para hacer funcionar las pantallas en nuestro teclado, lo primero que tenemos que hacer es incluir estas tres líneas, que yo las tengo aquí comentadas, pero las voy a descomentar ahora mismito. Y bueno, pues la primera de las líneas lo que hace es decirle al controlador que tenemos una pantalla OLED y que tiene que utilizarla. La segunda es el driver que vamos a utilizar de esa pantalla OLED. Normalmente todas las pantallas 128 x 32 y 128 x 64, que son las que son más cuadraditas y son las que habitualmente utilizamos en los teclados, utilizan este driver, ¿vale? Así que con que le incorporéis será suficiente. Si veis que nos funciona, pues será porque la pantalla que estáis utilizando utiliza otro driver y tendréis que ponerlo, tendréis que buscarlo un poco. Lo habitual es esto, ya sabéis que intento ser un poquito estándar en este curso. Y esto de WPM Enable igual a yes significa que le vamos a decir a QMK que vamos a querer reclamar, por así decirlo, en algún momento las pulsaciones por minuto que estamos teniendo, las palabras por minuto, mejor dicho, que estamos escribiendo. QMK tiene una función interna que hace el cálculo y nos lo va a devolver en forma numérica para que nosotros podamos imprimirlo en nuestra pantallita OLED. Una vez incorporadas estas tres líneas, bueno, pues ya nos podemos venir a nuestro keymap.c y añadir esta línea de aquí. Si veis, este es un keymap.c muy sencillito, porque bueno, este es un macropad muy básico, ya lo habéis visto, son 5 teclas, así que tenemos lo que viene siendo un keymap en el que hemos creado
cuatro capas, ¿vale? La capa base, una capa alternativa, una capa para mostrar logotipo, una imagen y una capa para mostrar una animación, ¿vale? Y bueno, pues aquí básicamente definimos esas capas y aquí les ponemos nombre, no tiene mucho más. Aquí lo que hay que tener en cuenta es esta línea que tendremos que incluir para poder escribir de una forma sencilla en la pantalla de nuestro teclado. Una vez que ya tenemos esto, ¿vale? Que es la base en la que nos vamos a mover. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a escribir en nuestra pantalla? Bueno, pues para empezar a escribir en nuestra pantalla vamos a empezar primero por el ejemplo más básico de todos, que es escribir un texto, ¿vale? Con esto que acabamos de poner aquí lo que estamos creando bueno, estamos llamando a un método que QMK va a estar chequeando todo el rato, pum, 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 para ir refrescando la pantalla. Y aquí lo que estamos haciendo son dos cosas. La primera, vamos a colocar esto. La primera, vamos a situarnos todo el rato en la esquina superior izquierda de la pantalla, es decir, en el primer carácter de la primera fila nos vamos a situar. Nos podemos mover de fila en fila y de carácter en carácter alterando estos números. Pues si ponemos el 1, 2, por ejemplo, a ver, aquí, si ponemos el 1, 2, estaríamos, recordad que empezamos a contar desde 0, así que estaríamos en el segundo carácter de la tercera línea. ¿Vale? Aquí tenéis un comentario horizontal, vertical, para que lo tengáis todo perfectamente acoplado. Vamos a poner esto aquí y esto aquí. Y aquí lo que estamos haciendo es, a partir del primer carácter de la primera fila, lo que estamos haciendo es básicamente escribir un texto en nuestra pantallita OLED. En este caso, suscríbete al canal, que ya sabéis que es lo que tenéis que hacer si no lo estáis ya, ¿vale? Este es el ejemplo más sencillo. Con esto, nuestra pantalla OLED estaría todo el rato con el textito, suscríbete al canal dentro de nuestra pantalla. Pero obviamente esto se nos queda un poco pequeño. Lo que nosotros normalmente vamos a querer hacer es, en función de la capa en la que estemos, vamos a querer mostrar una serie de textos, una serie de información en función de la capa en la que estemos. Y para esto, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer va a ser incorporar una línea, que es, bueno, una función, que es esta. Esta función que estamos poniendo aquí es una función que va a estar chequeándose todo el rato y cada vez que nosotros cambiemos de capa, ¿vale? Vamos a hacer un OLED clear y nos va a regresar el estado en el que estamos guardando la capa, ¿vale? En state, digamos que estamos guardando la capa a la que nos estamos moviendo. Y cada vez que nos movamos de capa, el teclado QMK lo que va a hacer va a ser limpiar la pantalla OLED y empezar a pintar de nuevo. ¿Para qué hacemos esto? Porque si no lo hacemos, cada vez que cambiemos de capa y cambiemos el contenido que vamos a estar imprimiendo en nuestra pantalla OLED, lo que va a pasar es que, como no estamos borrando lo anterior, se va a escribir una cosa encima de otra y vamos a terminar teniendo un batiburrillo de texto que no va a haber quien entienda. Entonces, lo primero que tenemos que agregar es esta línea de aquí. Ahora vamos a agregar otras dos líneas, que la primera es esta y la segunda es esta otra que tengo por aquí, que las voy a poner para... A ver, disculpadme. La voy a poner para aquí y aquí. Ahora, que no quería copiarme. Esto lo que hace es que chequea todo el rato si tenemos el OLED disponible, si lo tenemos activado en nuestro teclado. Si no lo tenemos, todo lo que haya entre estas dos líneas, QMK se lo va a saltar. Haciendo que si no tenemos el OLED, pues todo eso se lo salta y así no, digamos, atoramos el procesador con funciones y chequeos inútiles que no vamos a poder utilizar porque no tenemos nuestra pantalla. Así que esto que hemos puesto aquí arriba al principio lo vamos a poner aquí dentro también para que ese chequeo no lo esté haciendo continuamente, salvo que tengamos nuestra pantalla disponible, por así decirlo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una estructura de casos para, en función de la capa en la que nos encontremos, que pasen cosas. Aquí lo que hemos creado es esta función booleana que va a hacer un true o un false, ¿vale? Si tiene que suceder algo en la pantalla, será true, si no, será false, verdadero o falso. Esto lo va a hacer automáticamente QMK, así que no nos tenemos por qué preocupar. Tenemos esta otra línea que lo que va a hacer es chequear todo el rato, va a estar chequeando el estado de los LEDs del block num y del bloqueo de mayúsculas.
¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos el block num, que es habitual tenerlo siempre bloqueado, incluso aunque nuestro teclado no tenga teclado numérico, internamente el ordenador va a tener chequeada esta opción, ¿vale? La va a tener bloqueada para que podamos usar un posible teclado numérico. Lo mismo va a pasar con la tecla de bloqueo de mayúsculas. Si bloqueamos las mayúsculas o si no las bloqueamos, este va a cambiar el estado y esta línea lo que hace es chequear continuamente ese estado. Con esto otro, lo que estamos haciendo es chequear todo el rato en la capa en la que nos encontramos, ¿vale? Y lo vamos a guardar en layer state. Esa capa en la que nos encontremos la vamos a estar guardando todo el rato en una variable que se llama layer state. Y aquí estamos creando una estructura de casos. Con estos switch, case y break, lo que estamos haciendo es, si estamos en la capa animación, pues vamos a hacer esto. Si estamos en la capa logo, pues vamos a hacer esto otro. Si estamos en la capa alter, vamos a hacer esto otro. Y si no estamos en ninguna de estas capas, significará que estamos en la capa base, en la que nosotros usamos normalmente para utilizar nuestro teclado, y pasará esto otro. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que estamos diciendo aquí. Si os fijáis, con el primer ejemplo que hemos puesto, ya nos ha quedado bastante claro qué es lo que estamos haciendo. Lo primero es situarnos en el primer carácter de la primera línea y escribimos la palabra layer, bueno, la frase layer base, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque estamos en la capa base. Si estuviéramos en otra, pues lo tendríamos que escribir a mano. Como nuestra capa base va a ser la default, siempre vamos a estar ahí. Entonces escribimos layer base. A continuación nos situamos en el primer carácter de la segunda fila. Recordad que siempre empezamos a contar desde 0. 0, 1, 2, 3. Entonces la fila 1 en realidad es la fila 2, ¿vale? Porque empezamos a contar desde 0. En esta segunda fila lo que estamos haciendo es dos estructuras condicionales. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es que si el numlock, el bloqueo numérico, está activo, si está activo, escribimos esto. Y si no lo está, escribimos esto otro. Dejamos ahí un montón de espacios vacíos. Lo mismo hacemos con el bloqueo de mayúsculas, ¿vale? Aquí estamos chequeando si es true o false. Si es true, es decir, si lo tenemos activado, lo que vamos a imprimir en pantalla es esto, en la pantalla OLED. Lo que vamos a imprimir en la pantalla es esto, es decir, la palabra caps, y si no, lo que vamos a imprimir son estos espacios en blanco. Saltamos una fila más y escribimos WPM, que es esto del words per minute que estábamos hablando antes, para que QMK nos chequee el número de palabras por minuto. El cálculo nos lo hace él solo y lo que hace es imprimirlo en pantalla con esta otra línea que estamos poniendo aquí. Como veis, es bastante sencillo, es secuencial, solo tenemos que ir siguiendo el orden. Nosotros ahora mismo ya tenemos aquí unas cuantas cositas preparadas, así que lo que vamos a hacer es flashear nuestro firmware, el firmware que nosotros acabamos de crear. Lo vamos a flashear en nuestro monorule. Como sabéis, bueno, pues podéis utilizar bien QMK MSys, bien algún otro flasher de memorias, ¿vale? Para las Pro Micro. Yo me he acostumbrado a utilizar esto. Si queréis generar lo que es el .exe para flashearlo con otro programa, pues en vez de flash ponéis compile, ¿vale? Compile, le dais a tal y os genera os le dais a enter y os genera el .exe normal y corriente. Yo, como lo flasheo directamente desde aquí, pues lo que hago es le doy directamente, pongo flash, y ahora en el momento en el que el firmware se haya compilado, lo que voy a hacer va a ser pasarlo de la manera que ya conocéis. Vamos a enchufar esto y le vamos a dar una doble pulsación al botón de reset, ¿vale? Para que, bueno, pues nuestro firmware se cargue en nuestra Pro Micro. Como estáis viendo, ya está compilándolo todo, no debería dar ningún error, y si da algún error es que me he confundido yo al copiar y pegar algo, que no creo, porque ya seguramente ya hubiera saltado. Vale, ya ha terminado de compilar y ahora lo que nos pide es lo habitual, que flasheemos nuestro controlador, que pongamos nuestro controlador en modo bootloader para poder flashearlo. Le doy 2 veces rápidas al botón de reset para ponerlo en modo bootloader y bueno, pues ahora mismo ya me está escribiendo el firmware en nuestro controlador. Y ahora, como ya estáis viendo aquí, ya tenemos cositas escritas en la pantalla
al revés, en la pantalla de nuestro teclado numérico. Estamos en el layer base, tenemos el bloqueo numérico activo. Si bloqueara el bloqueo de mayúsculas con el teclado, veis que ya aparece el caps, aparece y desaparece en función de tal. Y bueno, pues luego tenemos el hecho de que si yo cambio de capa con la A, que es lo que habéis visto en el keymap, esa parte ya la deberíais de tener un poco controlada, pues ya veis que entramos en la capa alternativa. Dale like a este vídeo y compártelo con tus amigos, ¿vale? Que es el texto que hemos definido para que pase en esa capa. Si nos salimos de esa capa, si soltamos el botón, pues lo que pasa es que volvemos a la capa base. Como veis, ha borrado la pantalla entera y ha vuelto a escribir lo que nosotros le decíamos. Así los caracteres no se mezclan. Y el words per minute, bueno, pues esto, si empezamos a pulsar teclas aquí, pues ya nos hace el cálculo y nos lo va mostrando en pantalla, ¿vale? Como veis, muy sencilla esta parte. Vamos a quitar el zoom, que ya no nos hace falta. Como veis, muy sencilla esta parte. Y ahora lo que aquí he estado escribiendo, obviamente, por eso sale esto. Y ahora lo que vamos a hacer es centrarnos un poco en la segunda parte de este vídeo, que es la de poner imágenes en nuestra pantalla. Vamos a poner el logotipo, mi logotipo, y vamos a poner una animación, ¿vale? Y que además con esa animación nos va a dar pie a trastear un poquito con otro par de cosas. Así que vamos a ello. Bueno, pues yo estoy en Photoshop. Vosotros podéis utilizar el editor de imágenes que más os guste, Photopea. Si no tenéis ninguno instalado en el ordenador, pues que sepáis que tenéis photopea.com, me parece que es una especie de Photoshop online bastante completito. Si no tenéis programas gratuitos como GIMP, bueno, el editor de imágenes que vosotros queráis. Y lo primero que tenemos que hacer es crearnos una imagen del tamaño de nuestra pantalla. Nuestra pantalla en este caso es 128 por 32 píxeles, así que yo me he creado una imagen en blanco y negro. Importante que sea en blanco y negro porque estas pantallas no tienen RGB, no tienen colorines, ¿vale? Así que todo va a ser en blanco y negro, así que os la creáis en blanco y negro del tamaño que tenga la pantalla, 128 por 32 en este caso. Y una vez que ya tenéis la imagen creada, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser venirnos a esta página, perdonad, nos vamos a venir a esta página que estáis viendo aquí. No os preocupéis por lo que es la dirección, porque os la dejaré junto al código en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, así que no os preocupéis. Nos venimos a esta página, como os digo, le damos a elegir archivo, seleccionamos la imagen que acabamos de crear, automáticamente nos va a coger el tamaño. Si no nos lo cogiera, pues lo ponemos nosotros a mano, tampoco tiene mucha dificultad, pero bueno, 128 por 32. Aquí tenemos unas cuantas opciones con las que, bueno, pues podemos jugar. Aquí estáis viendo una vista previa, podemos jugar con ellas por si queremos hacer alguna chorradilla, pues bueno, eso ya os dejo jugar a vosotros. Bajamos un poquito más para abajo y aquí vamos a seleccionar Plain Bytes y aquí vamos a seleccionar Vertical 1 bit per pixel. Esto lo que va a hacer es generarnos un código que QMK va a ser capaz de interpretar y de pintar en nuestra pantalla. Una vez que ya hemos seleccionado esto, le damos a Generate Code y nos coge todo esto, nos crea un código aquí bastante ilegible, como estáis viendo, que lo que vamos a hacer con él va a ser traérnoslo a nuestro Visual Studio Code, ¿vale? Perdón, esto si lo veis aquí, pues no tiene ningún sentido, es un montón de código hexadecimal, binario, tridecimal, da igual, lo que sea. Para el caso no nos interesa, ¿vale? Es hexadecimal. Pero bueno, no nos interesa y este es en realidad la imagen que nosotros hemos creado. ¿Cómo la transformamos? ¿Cómo la utilizamos para poderla usar en nuestro teclado, ¿vale? Con nuestra pantallita OLED. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser crearnos una funcioncita pequeñita que con este código, ¿vale? Que tenemos aquí, a la que vamos a llamar render logo. Este es el nombre que nosotros le vamos a poner. Le podéis poner lo que sea, le podéis poner esto mismo si queréis, pero bueno, yo le pongo render logo porque lo suyo es poner cosas que se entiendan, ¿no? Y aquí lo que vamos a crear es una constante de tipo cadena de texto.
a la que vamos a llamar JMGH logo, porque para eso es mi logo, y ponemos todo esto que vosotros veis aquí, pues bueno, si sabéis lo que es, perfecto, si no sabéis lo que es, pues no os preocupéis, esto es un array, ¿vale? Pero bueno, pues como detalle que os dejo ahí. Y una vez que guardamos toda la información de la imagen dentro de nuestro array, pues debajo hacemos una llamada a la API de las pantallas que tiene QMK y hacemos un OLED Write RAW-P del array que hemos creado de JMGH logo, diciéndole que tiene el tamaño que él haya calculado de aquí, ¿vale? De todo esto. Eso ya os digo que lo hace él solo y bueno, pues si no hace falta sabérselo al dedillo, así que lo podemos dejar así. Vale, nosotros ya tenemos nuestra función creada que se llama render logo y ahora lo que vamos a hacer va a ser incorporarla a nuestro keymap.c, es decir, a usarla, no incorporarla, porque incorporarla ya lo hemos hecho. Lo que vamos a hacer ahora es que si entramos en la capa logo, que vamos a entrar dejando pulsada la tecla B, ¿vale? La segunda tecla del teclado, lo que vamos a hacer va a ser invocar a esta función que hemos creado aquí y esta función lo que va a hacer va a ser pintar en la pantalla la constante que hemos creado aquí, ¿vale? Básicamente, pum, pum, pum. Como veis, no tiene mucha más historia. Vamos a guardar esto, vamos a venirnos a nuestro QMK-M6, compilamos, guardamos el firmware en nuestro controlador y vamos a ver el resultado. Bueno, pues ya hemos flasheado de nuevo el macropad y ya tenemos aquí nuestra pantallita, tal y como la habíamos visto. Y ahora si entramos en la capa en la que hemos definido, pues aquí estáis viendo cómo sale el logotipo. Vamos a darle un poquito de zoom para que se vea mejor, que distorsiona un poco. A ver ahí que enfoque. Y aquí estáis viendo que bueno, pues se ve perfectamente el logotipo, que hemos pasado de imagen a bueno, pues gráfico para utilizar en nuestro macropad, en nuestra pantallita OLED. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, entramos ya en lo último que vamos a añadirle, porque yo creo que ya con estas cosas vosotros ya podéis sacarle el suficiente partido como para hacer las cositas que os interese. Y lo que vamos a añadir ahora es una animación en la última capa, y además para añadirla vamos a ver otra cosita que es importante saber. Vamos a venirnos aquí, vamos a ocultar el QMK-M6 y nos volvemos al código. Hay una cosa que no os he contado porque todavía no era el momento, pero vamos a aprovechar ahora. Y es que, claro, vosotros estáis viendo que yo estoy girando lo que es el macropad en vez de dejarlo como tal. Es decir, estamos viendo la pantalla así, pero ¿y si yo lo quisiera tener así y tener lo que es la pantalla en vertical? ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, pues esto se hace de una manera muy sencilla. Solo tenemos que añadir esto de aquí, que vais a ver ahora mismito. Vamos a ponerlo aquí, justo debajo del OLED Enable, del if que hemos hecho antes. Y aquí lo que hemos añadido con estas tres líneas es simplemente una llamada a la API que tiene QMK para manejar las pantallas OLED, y le estamos diciendo que rote la pantalla 90 grados, es decir, en vez de tenerla en horizontal, la vamos a pasar a vertical. Podemos rotarlo en los grados que nos convenga, ¿vale? Aunque lo normal va a ser o bien 90 grados para ponerlo en vertical o 180 grados si lo que sería si nuestro teclado, por lo que sea, el conector, el conector, en vez de tenerlo a este lado, lo tiene a este lado, pues tendremos que rotar lo que es la pantalla 180 grados. Eso lo configuramos, como os digo, lo configuramos con estas líneas que hemos puesto aquí. Le decimos 90, le decimos 180, o si lo queremos normal y corriente, pues directamente lo eliminamos y ya está. Ahora mismo lo vamos a rotar 90 grados. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a dejar el logotipo aquí, ¿vale?
Y vamos, lo primero que vamos a hacer va a ser, ¿os acordáis de la estructura de casos que hemos hecho antes? Bueno, pues vamos a modificar un poquito la default. ¿Por qué? Porque si tenemos girada la pantalla 90 grados, esto hay que hacerlo de una manera diferente. Si os acordáis al principio, lo que hemos hecho ha sido ir posicionando el cursor, por así decirlo, en las posiciones 00, 01, 02 para ir escribiendo los textos que queríamos escribir. Pero, ¿qué es lo que sucede si giramos la pantalla? Bueno, lo que sucede es que no podemos hacer... Perdón, este código no es este. No podemos hacer... no podemos posicionar el cursor de la misma manera. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fuéramos a la posición 01, 02, etcétera, al tener la pantalla girada no se correspondería con lo que queremos. Entonces, para saltar de línea, lo que vamos a hacer va a ser incluir esto cuando queramos escribir un texto. Aquí, si os fijáis, en la primera línea lo que estamos haciendo es escribir el texto LYR de layer, abreviatura de layer. Luego estamos escribiendo base, pero si os fijáis tenemos aquí puesto una barra N. Esa barra N lo que hace es hacernos un retorno de carro, es decir, un salto de línea. Es decir, esto nos va a salir en una línea, esto nos va a salir en otra, esto nos va a salir en otra, porque de hecho estamos metiendo un salto de línea al principio y un salto de línea al final. Y bueno, pues el resto de los textos son los mismos que teníamos antes, incluido el de las pulsaciones por minuto, ¿vale? Es la diferencia que hay entre tener la pantalla girada y no tenerla. Visto esto, que es importante que lo sepáis, lo que vamos a hacer ahora mismo, como ya hemos rotado la pantalla, es vamos a meter nuestra animación. Las animaciones realmente son exactamente lo mismo que estos códigos. Nosotros vamos a, digamos, distintas imágenes las vamos a unir y lo que vamos a hacer es una serie de cosas para que esa animación digamos que tenga efecto, ¿vale? Vamos a irlo viendo poco a poco. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir el tiempo en milisegundos que va a pasar entre frame. Ya sabéis que una animación está compuesta de distintos fotogramas, ¿vale? Pues tenemos que decirle cada cuánto tiempo queremos que cambie ese fotograma. En este caso, esto es una animación que yo me he descargado de internet, hay muchas, las podéis bajar, las podéis buscar. Si buscáis Animation QMK seguramente os van a salir un montón de ellas, ¿vale? Aquí, cada 333 milisegundos, es decir, cada 0,33 segundos, va a cambiar el frame. Eso lo definimos de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a definir lo que son las variables de la animación. Para saber en qué frame estamos, lo vamos a utilizar para saber en qué fotograma estamos, en qué frame estamos y, bueno, para hacer un temporizador que cada 333 milisegundos nos cambie ese fotograma, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser básicamente colocar nuestra animación. La vamos a colocar aquí, ¿vale? Vamos a hacer otra función como hicimos para el logo, pero en este caso para la animación. Si os fijáis, estamos haciendo exactamente lo mismo. A nuestra función la estamos llamando render animation y lo que tenemos es frame 1, bueno, pues una imagen, ¿vale? Exactamente igual que teníamos antes. Frame 2, pues otra imagen y les estamos llamando Demon FR2, Demon FR1, Demon FR3 y FR4. ¿Por qué? Porque nuestra animación va a tener cuatro fotogramas. Una vez que ya tenemos puestas las imágenes, vamos a poner esto otro que ponemos aquí. Vamos a indentar esto bien para que quede claro el código. Y aquí lo que estamos haciendo es construir un array, ¿vale? Un contenedor, por así decirlo, en el que le vamos a decir cuáles son los nombres de las imágenes que van a componer nuestra animación. Como veis, viéndolo paso a paso, es bastante sencillo. Una vez que ya hemos definido ese contenedor, por así decirlo, vamos a decir que nuestra animación tiene 4 frames para poderlo controlar con el current frame,
¿vale? Vamos a decirle la cantidad que tiene y los vamos a meter dentro, ¿vale? Todo esto lo vamos a meter dentro de otro contenedor, ¿vale? Está un poco explicado, un poco así, pero bueno, creo que se entiende bien para la gente que no sepa lo que es un array o cómo manejarlo. Creo que así se entiende bien. Si tú sabes lo que es un array perfectamente y lo sabes manejar, simplemente con ver el código ya lo vas a entender, ¿vale? Y ahora, por último, lo que vamos a hacer va a ser terminar nuestra función con lo que sería la llamada al arranque de la animación. Aquí lo que vamos a crear es el temporizador con la duración que va a tener cada fotograma, esos 333 milisegundos. Vamos a crear ese temporizador y bueno, pues aquí básicamente vamos a ir haciendo que cada vez que pasen esos 333 milisegundos o 0,33 segundos, nos cambie el fotograma. Y bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es que escriba el fotograma exacto en el que estamos, ¿vale? De esa manera haremos la animación. Básicamente esto es el código de los típicos dibujitos que hacíamos en las esquinas de los cuadernos, que luego hacías así con el cuaderno, iba pasando y se generaba una animación. Pues esto es exactamente lo mismo, pero en código, ¿vale? Para que os hagáis una idea. ¿Cómo hemos llamado a nuestra animación? Render Animation. Si os acordáis, al principio del todo, aquí en la capa de animación teníamos una función, una llamada a una función que estaba comentada. Bueno, pues ahora lo vamos a descomentar. Una vez visto esto, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a compilar el firmware, voy a cargarlo en el macropad y vamos a ver el resultado. Así que volvemos en 0, bueno, pues ya tenemos cargado el nuevo firmware cargado en el macropad y como veis, pues ahora la pantalla ya está saliendo en formato vertical, ¿vale? Vamos a meterle aquí un buen zoom para que se vea todo perfectamente y aquí estáis viendo que, bueno, pues el funcionamiento es el mismo, ¿vale? Ahí veis que activo y desactivo el Caps Lock, si tecleo aquí me pilla el words per minute, etcétera, etcétera, pero en vez de en formato horizontal está en formato vertical. De hecho, ahora mismo si entramos en la capa del logotipo, veis que sale roto el logotipo porque lo que decíamos antes, el cursor no es capaz de posicionarse realmente donde debe. Sin embargo, sí que tenemos la animación. Aquí estáis viendo la animación de... Bueno, no se ve muy bien. A ver, voy a intentar meterle un poco más de zoom, a ver. Bueno, aquí más o menos se ve que es una especie como de diablillo saltarín, ¿vale? Pues lo que está haciendo es que cada 333 milisegundos cambia el fotograma y esto lo que hace es, pues eso, generar la animación que estáis viendo en pantalla. En la pantallita se ve bastante mejor que lo que vosotros estáis viendo en el vídeo de todas maneras, ¿vale? Y bueno, familia, pues más o menos esto es la base de todo lo que se puede llegar a hacer con una pantalla OLED. Como os decía al principio del vídeo, se puede conseguir comunicar un poco lo que es el ordenador con la pantalla para que, bueno, pues nos muestre estadísticas de rendimiento del ordenador, temperaturas, la hora, si tenemos notificaciones, etcétera, etcétera. Pero eso implica unos desarrollos en Node, en Python, etcétera, etcétera, que, bueno, pues se salen de lo que es el objetivo de este curso, por llamarlo de alguna manera, avanzado de QMK. Así que, bueno, yo os dejo ahí las ideas. También podéis hacer dibujitos para que, bueno, pues si estáis en un layout, pues os vaya poniendo, os vaya resaltando la tecla que estáis escribiendo. Se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, ese tipo de investigaciones os las dejo a vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Es verdad que ha quedado un poco larguito, pero bueno, el tema de las pantallas OLED es cierto que tiene bastante chicha para explicar. Espero que lo hayáis entendido todo bien. Ya sabéis que si tenéis dudas, pues las podéis dejar en los comentarios, que si no soy yo, seguro que algún otro de los visitantes del canal pues está encantado de ayudaros. Recordaros que tenéis en la descripción del vídeo y en el comentario fijado pues todo lo que son los enlaces a las pantallas, por si tenéis que comprarlas, a las Pro Micros, etcétera, etcétera. Tenéis también los enlaces a la descarga del código que habéis estado viendo, para que lo tengáis un poco a mano y así no tengáis que andar escribiendo demasiado, sino que simplemente con copiar y pegar pues podáis solventar todo lo que necesitéis. Y nada, familia, nos vemos dentro de muy poquito en un próximo vídeo, que os lanzo un spoiler, va a ser una pedazo de guía, va a ser un vídeo bastante largo, pero va a ser una guía muy interesante de cómo hacer hand wires. ¿Qué significa esto?
teclados de estos que no llevan PCB, sino que los vamos uniendo todo a base de cablecitos o de alambre de cobre. Os voy a enseñar cómo hacerlo, las mejores técnicas que he encontrado, porque llevo un tiempito practicando con ello. Y os voy a contar un montón de cosas súper interesantes. Así que si no estáis suscritos al canal, suscribíos, poderosísimos likes a este vídeo, que como os digo, espero que os haya gustado mucho. Familia, besitos, nos vemos en el próximo. Chao.